Bienvenidos mis hermanos a este culto de alabanza y adoración y del mensaje de la palabra de Dios. Queremos con todo nuestro corazón entregarle al Señor esta reunión como una ofrenda especial y que el Señor se agrade de todos y cada uno de nosotros. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe. Hermanos, un saludo con todo el cariño y el respeto que ustedes merecen. Queremos también recordarles que todos los sábados a partir de las 7 de la tarde, nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, lleva a cabo el estudio de profecía. Queremos que la palabra de Dios edifique nuestras vidas, nos dé conocimiento y arraigo profundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Compartamos, hermanos, estos mensajes, así como los mensajes de los domingos, para la gente que está desahuciada, para aquellos que están desanimados, para muchos que el día de hoy quieren dejar el camino de Dios. La palabra de Dios nos afirme, nos construya hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Muy bien, pues vamos a dar principio a este culto y quiero invitarles a abrir las Escrituras allí en Eclesiastés capítulo 2. Y dice su palabra: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Y a la risa le dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué casa y planté viñas. Híceme huertos y jardines y planté en ellos árboles de todos frutos. Híceme estanques de agua para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Poseí siervos y siervas y tuve hijos de familia. También tuve posesión grande de vacas y ovejas sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Alleguéme también plata y oro y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos, músicos y de todas suertes. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Mas de todo esto perseveró conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Después torné yo a mirar a ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ella hiciere? Y he visto que la sabiduría sobrepuja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que uno mismo acontecía al uno que al otro. Entonces yo dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué puse el trabajo hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo era vanidad y aflicción de espíritu. Yo asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual dejaré a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad.
Tornéme, por tanto, a la desesperanza mi corazón acerca del todo el trabajo que me afané y en que había ocupado el trabajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón con que debajo del sol él se afanará? Porque todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y que beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que se alegra, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas el pecador da trabajo, el que allegue y amontone, para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, porque en todo este tiempo Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para una sobrevivencia digna y decorosa. Y esta mañana nuestro corazón se engrandece, se alegra, es bendecido porque el Señor nos ha dado esas condiciones necesarias, sobre todo la vida. Y el creyente en estos tiempos tan difíciles, la iglesia de Jesucristo, tiene que estar firmes y decir adelante que en Cristo Jesús todo lo podemos, que nos fortalece. La vida del creyente, sin duda, como para todos, hoy más que nunca, es una vida difícil, llena de angustias, de preocupaciones. Pero nosotros nos gozamos y nos afirmamos, como nuestro pastor nos ha dicho, que las piernas no nos tiemblen, ni un paso atrás, porque Cristo Jesús es el capitán de nuestra vida y Él lleva nuestra vida, que es esa barca segura, hacia un puerto firme y estable. Así que este día vamos a decirle al Señor, te vengo a decir con todo mi corazón que yo te amo a ti. Vamos a decirle que le damos la gloria, porque toda la gloria no es del hombre, sino es de Dios, que nos ha permitido seguir adelante en estos tiempos. Así que esta mañana cantemos con todo regocijo. Y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dar a Dios gloria y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
crece potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús.
mostré es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor. Te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Podré expresar lo que ha hecho Dios por mí, que sin merecerlo Él dio su sangre carmesí, que ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud, que todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo a Él.
para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, y yo la llevaré al Calvario, Señor. Gracias a Dios. Estamos listos, hermanos, como siempre, para recibir el consejo de Dios. Así que vamos a dejar este micrófono a nuestro pastor. Con esta serie de mensajes especiales de Semana Mayor, queremos que su vida sea enriquecida y que es sobre la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo y que es solo para creyentes. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Hermano Ramos. Muy bien, pues gracias a Dios por la oportunidad que nos concede una vez más de reunirnos a través de este medio para reflexionar sobre las cosas que expresa la fe, que expresa la Escritura, asuntos históricos, palabras que nunca mueren y que nos disfrutamos. Lo disfrutamos porque las cosas que el Señor Jesús hizo son eternas. Así que, mis hermanos, es cierto que a esta serie de mensajes le hemos llamado la ruta ministerial del Señor Jesús. Sin embargo, yo hice un alto en cómo iba con los mensajes sucesivos para tocar algunas cuestiones de esta Semana Mayor, y que he titulado Solo para Creyentes. El domingo pasado hablé sobre Juan 13, que le llamamos el capítulo de las malas noticias, y que fue una sesión cuando tomaron la Santa Cena que sacudió el alma de los hermanos y que causó muchos temores en ellos, preocupaciones. La idea sería entonces de que ha servido todo lo que hemos hecho y andado con el Señor Jesús. Muy bien, pues entonces en esta semana, en estos días he estado tratando solo cosas que sucedieron esa semana y que a veces son mensajes que no los predicamos porque realmente no nos alcanzaría el tiempo asignado a la Semana Santa. Pero vamos entonces a hacerlo el día de hoy con alegría. Y voy a leer para ustedes el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Que voy a decir es lo que sucedió o la continuación de las cosas que sucedieron en el capítulo 13. Entramos al capítulo 14. Dejamos el capítulo 13 con todas sus inquietudes en el corazón de los hermanos. Y entonces los discípulos estaban muy alarmados, evidentemente preocupados
por las cosas que les dijo, que habría de padecer, que ya iba a estar con ellos solo un poquito de tiempo, que lo iban a traer, uno lo iba a traicionar, y a Pedro específicamente que lo iba a negar 3 veces. Es un cuadro preocupante, que yo dijera una especie de en qué quedó todo. Pero esta tarde vamos a alegrarnos en lo que sigue con el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y mira las palabras que el Señor les dirige a un grupo de hermanos verdaderamente turbados, muy preocupados por lo que acaban de oír. Y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Me los voy a llevar, voy a venir, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Preciosas palabras del Señor Jesús a sus preocupados discípulos. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a disfrutar este segundo mensaje que he titulado Solo para creyentes. Y bueno, estamos entrando al capítulo 14 del Evangelio de Juan, que hasta el capítulo 17 lo he llamado capítulo solo para creyentes, del 14 al 17. Y la razón de llamarlo así, o llamarlos así, es, hermanos, porque fueron las cosas que Jesús habló con sus discípulos aquella noche, la noche que fue entregado. Judas ya no estaba en el capítulo 14. Judas ya se ha ido a consumar su traición. Sin embargo, estuvo presente durante todo el conflicto de quién lavaría los pies y escucharía las malas noticias que Jesús les daría. Que para él tuvo un significado, sin duda. Jesús ha fracasado. Sin duda. Allí les anuncia su muerte. Eso debió conmoverlos, porque en otra ocasión Pedro le dice: nunca te acontezca semejante cosa. ¿Por qué razón? Porque la doctrina judía decía que el Mesías no muere, no puede morir.
Y cuando se confrontaban con que el Señor Jesús habló acerca de su muerte, pues evidentemente eso no lo podían interpretar. Sin embargo, aún no asimilaban eso, lo que les ha dicho, cuando el Señor suma otra noticia que los conmocionó, diciéndoles: uno de vosotros me ha de entregar. Inesperada noticia. Dice Juan 13:22, que los discípulos se miraban unos a otros, tratando de ver quién podía ser el que iba a hacer semejante maldad, dudando de quién sería. Y mientras buscaban saber quién podía ser capaz de hacer semejante traición al Maestro, les da otra noticia. O sea, los carga de malas noticias. Y yo dije, les da otra. Y le dice que solo un poco de tiempo estará con ellos. Y por último, le hace el anuncio directo a Pedro que habría de negarlo 3 veces. Todo eso que sucedió en el capítulo 13 debió parecer indiscutiblemente todo se ha venido abajo. Y sus corazones debieron llenarse de confusión y de preguntas. Y llegar a una conclusión sin duda de nostalgia como esta: en esto vino a quedar todo. Nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, la alegría de acompañarlo todos estos años. En eso vino a quedar. Las promesas que Jesús les había hecho debieron parecer que eran un fraude. Como muchas veces los creyentes tienen esta línea de pensamiento, que si no han sucedido o no suceden las cosas, sienten como si el Señor Jesús los hubiera defraudado. Y justamente teniendo ese estado de cosas, los hermanos, es que somos llevados al capítulo 14 de Juan. A esas alturas, Judas ya se había ido. Y es cuando el Señor Jesús hace algo. Al ver su condición de tristeza, de turbación, de confusión, ¿qué creí que hizo? Buscó consolarlos y acabar con todos sus temores. Y les dice palabras muy valederas en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Pero agrega, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Hay alguien dijo que a cuántas almas que estaban sumergidas en las más negras tinieblas, esas 5 palabras de esa frase serían suficientes para darles esperanza, alegría. Sin embargo, con respecto al capítulo 13, el Señor Jesús hace un cambio de lenguaje. Y ya les había advertido en Lucas 7:6 que su fe no era siquiera como un grano de mostaza. Y yo quiero que usted vaya teniendo la idea de este mensaje y las palabras del Señor era establecer las razones de la confianza que se debe tener en Él. Pero vea lo que está haciendo el Señor Jesús. Increíble. 3 años que anduvieron con Él, o todo ese tiempo. Y ahora el Señor Jesús les está pidiendo que crean en Él. ¿Que acaso no creían? Bueno, eso decían ellos, eso parecía, pero Dios conoce lo oculto del corazón y sabe que tanta verdad hay en nosotros cuando hacemos afirmaciones,
que creemos en Él y le decimos, Señor, yo no me separo de ti. Señor, tú sabes que yo te amo. Y hacemos tantas expresiones, exclamaciones de esas, que si son puestas en balanza y descubiertos como descubre Dios las cosas, a lo mejor nos sorprenderíamos que no hay semejante confianza en Él. Les está pidiendo que crean en Él. ¿Verdad que usted no esperaría, ni yo, que a esos discípulos, a esos apóstoles, esa noche les estuviera diciendo, pidiendo que creyeran en Él? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Sin embargo, observe usted, ¿creéis en Dios? Todos podían responder, por supuesto que creemos en Dios. Desde que éramos unos niños aprendimos eso. Y nosotros creemos en Dios, en el Padre. Pero el Señor Jesús le está diciendo, entonces creéis en Dios, crean en mí, en la misma manera como creen en el Padre. ¿Qué le parece? ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? A la manera como le creen a Dios, en esa misma manera crean en mí. ¿Qué está planteando el Señor Jesús aquí? Fíjense ustedes, Él está planteando como principio fundamental de nuestra relación con Él, nuestra fe personal en Él, nuestra fe en su persona estrictamente. ¿Vio conmigo? Como creen en Dios, así crean en mí. Les está diciendo que tiene que haber una fe personal. La fe en Jesús. La fe que se debe tener en Él. Está hablando de la fe que se ha de tener en su persona. Que voy a hacer una aclaración. En realidad, desde el capítulo 6 de Juan, después de que hubo multiplicado los panes y los peces, una multitud estuvo con Él en Capernaum. Y el Señor Jesús habló de una comida que da vida eterna. Esto sorprendió al auditorio. Una comida que da vida eterna. ¡Qué interesante! Y le dicen, pues dinos qué obra tenemos que hacer para tener ese pan, esa comida. ¿Por qué? Porque el judío estaba hecho a la idea, si quieres que Dios te dé algo, preséntale obras y méritos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener esa vida eterna? Y la respuesta de Jesús, por primera vez, en ese sentido fue categórica, que creáis en el que Él ha enviado. En ese momento está estableciendo como principio fundamental la fe personal, la fe en Cristo Jesús, en su persona. No está hablando de creerle al Padre, de creer en la operación del Espíritu Santo, no, en mi persona. Porque esta es una cuestión fundamental de la vida cristiana. Nuestra fe en su persona. ¿Y por qué estoy tocando este asunto así? Porque existen muchas corrientes, particularmente trascendentalistas, místicas, esotéricas, donde afirman yo también creo en Dios. Porque hay un solo Dios, yo creo en Dios. Y usted piensa que va por buen camino. Porque muchos dicen creer en Dios el Padre, pero no creen en el Hijo. Y aquí está el gran problema. Para que usted sea salvo, debe creer en el Hijo, en su persona. ¿Creéis en Dios? Pues así tienen que creer en mí, en mi persona. De tal manera que la Escritura descalifica esa manera de creer, diciendo en Juan 3:36
el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Categórico. Si usted quiere vida eterna, crea en el Hijo de Dios, que es el que murió en la cruz por nuestros pecados. La Escritura, el Nuevo Testamento, la carta a los Efesios, particularmente enfoca que la intención de Dios es que glorifiquen a su Hijo Jesús. ¿Por qué razón? Porque es el que fue a la cruz. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La cuestión aquí, mis hermanos, mis amigos, es que el Señor Jesús ha empezado a someterlos a prueba, probarlos, someterlos a presión para saber qué tanto de Él creían o qué tanto le creían. No qué tanto creían en Dios, porque, insisto, ahí muchos están escondidos diciendo es que yo creo en Dios. La pregunta no es si crees en Dios, sino si crees en el Hijo. Sino que la ira de Dios está sobre el que no cree. El Señor, dije, ha empezado a someterlos a una prueba para saber, para sacar de su alma qué tanto creían en Él. Muchas de las pruebas que vivimos van en ese sentido, para saber qué tanto creemos en su persona, no en qué tanto creían en Dios. Y es allí cuando se ha de mostrar qué tanto le creían. Por eso el título, creyentes que no le creían a Jesús. Apóstoles que no le creían todo, le creían una parte, pero aquí se demuestra que no le creían todo. Estaban llenos de confusión. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. En otra parte, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. Y es aquí donde he dicho tantas veces que para quienes creen que Jesús es digno de creerle, y me estoy dirigiendo a ustedes, hermanos de la iglesia, el camino de la fe, a ustedes, amigos del auditorio, que aman al Señor, que conocen la fe, también es para ustedes. El Señor Jesús, ¿qué tanto es digno de creerle? Porque si le creyéramos todas sus palabras, jamás saldría de nosotros ninguna queja contra Él. Porque esas pocas palabras, 5 palabras, no se turbe vuestro corazón, esas debieron ser más que suficientes para aquietar sus pobres almas. Si Él lo dijo, entonces así es. Es una de mis conclusiones y mi manera de expresar. Si el Señor Jesús lo dijo, con eso tengo. Si el Señor Jesús lo dijo, es más que suficiente para que mi alma tenga paz, quietud y seguridad. Luego, la falta de paz, los temores, la inseguridad, es producto de que en realidad no se crea al Señor Jesús cada palabra. Yo le he propuesto a mis hermanos de la iglesia El Camino de la Fe, digan, le creo nomás porque Él lo dijo. ¿Qué le parece? Nomás porque Él lo dijo. Porque no ahí donde está usted ratifica eso junto conmigo y le dice, sí Señor, nomás porque tú lo has dicho. No entiendo muchas cosas, pero tú lo has dicho y para mí es más que suficiente. Y yo me pesco de ese brazo fuerte que es el Hijo de Dios para tener paz y tranquilidad. Pero no sucedió así con los hermanos, con los apóstoles. No sucedió así con ellos. Cuando que los motivos de las malas noticias que Jesús les dio no eran motivos ociosos. No. A través de las cosas que les había dicho,
en el capítulo 13, quería sacar a luz una deficiencia oculta en sus corazones. Qué interesante. Es decir, no nos ponemos a pensar qué tanto le creemos de todas sus palabras. Todas, casi todas. A él hay que creerle todo o nada. Pero el Señor sacó a flote de lo profundo de sus corazones, pone en evidencia que no le creían todo. Y esa deficiencia de no creerle todo al Señor produce muchas quejas entre los creyentes. Y ese problema, esa deficiencia, tenía que ser corregida en el alma de ellos. Y el Señor Jesús va al corazón del problema, del qué tanto le creían. No sé qué esté pensando usted, hermano. Qué interesante eso. El Señor quiere saber qué tanto le creen usted a Él. Y en el intercambio de palabras que tuvo con ellos, a partir de allí, descubre que eran creyentes que no le creían todo. Ese es el punto que estoy planteando. ¿Qué tanto le cree usted al Señor frente a sus conflictos? ¿Será que pesan más sus conflictos que su confianza en el Señor? Haga un análisis, haga un resumen en su vida pensante. Ahorita mismo. Usted puede decir, yo tengo muchas dudas, tengo muchos problemas, y yo sé que dice la Escritura, pero no sé, no puedo darlo por hecho, porque no sabe, porque no ha podido decir si lo dijo él, entonces es cierto. Pues este tiempo que estamos viviendo, yo digo que es un buen tiempo para ver hasta dónde le creemos al Señor. Usted haga una valoración. ¿Es usted capaz de creerle cada una de sus palabras? No se turbe vuestro corazón. Usted dice, pero pues ¿cómo no voy a estar preocupado? Entonces tome las palabras del Señor y diga, nomás porque Él lo dijo, a algo se atiene mi Salvador. Yo sí lo digo, coloquialmente lo digo, para que diga no se turbe vuestro corazón en cualquier circunstancia, a algo se atiene en que Él es el Señor de todo el universo, es el creador de las cosas. Sin embargo, vea lo que está pasando. El Señor, en su afán de consolarlos a los hermanos, en su afán de consolarlos, y a mí se me hace mucho, que empezó consolándolos y luego va a terminar rogándoles que crean en Él. ¡Qué absurdo! Pero así sucedió. Y el Señor hace un despliegue de generosidad y les hace una revelación muy exclusiva, cosa jamás oída. Y ante los absortos discípulos les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para el incrédulo sería, ¿y eso a mí en qué me ayuda? ¿No es acaso la fe la sustancia de las cosas que se esperan? Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Pero luego le agrega otra. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y he dicho que este pasaje es la materia prima donde la cual se convierte en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Con ella se construye. La noticia que acabo de darles implicaba una cuestión. Si ellos estaban pensando, ya se terminó todo, o en esto vino a acabar todo, Él les está diciendo implícitamente, esto no se ha terminado, señores. Que hay un futuro glorioso. Pero el Señor Jesús
fue más allá de eso. Les dijo, escuche bien, que Él quería compartir con ellos esas moradas. Alabado sea Dios. ¿Qué le parece? Con qué ternura está ministrándoles para sacar de ellos esa deficiencia y convertirla en seguridad y paz. Es que hay muchas moradas. Sí, pero yo quiero compartirlas con ustedes. ¿O no dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis? ¿No le creyeron? Y es dramático el acto ese. O sea, era un estado de emergencia espiritual. Vaya. No había tiempo suficiente. Y es dramático porque en pocas horas el Señor Jesús estaría en la cruz del Calvario. Y pocas horas antes todavía no le creían todo. Es increíble. Pero yo creo que esto es la condición de muchos creyentes. Es una victoria gloriosa llegar a la convicción, yo le creo todo, no más porque Él lo dijo. Y con todo y eso que Jesús ha dicho, ellos no alcanzaban a salir de sus dudas. Y el Señor insiste. Qué bueno es el Señor. Por eso dice que los amó hasta el fin. Porque eran un montón de problemas a veces. Sin embargo, el Señor Jesús los fue corrigiendo, construyendo, a hacer de ellos lo que llegaron a ser. Y hoy tenemos este evangelio, 2000 años después, este evangelio que ellos predicaron sigue en nuestras manos. El Señor insistía en hacerles entender que Él no les había hecho abrigar falsas esperanzas. Y usted dirá, hermano Ramos, ¿y cómo sabe que ellos no le creían del todo? Bueno, pues entonces, ¿qué le parece si vamos al corazón del problema? Si nos acercamos para ver eso más de cerca. Al hablarle de las moradas que había en la casa de su padre, les dijo esta verdad, que ellos sabían a dónde iba, y aún más que ellos conocían el camino. Ellos ya saben a dónde voy y conocen el camino. Y es cuando sucede lo que en realidad sería el colmo de las cosas. Horas antes de que fuera él aprendido. Horas antes de que fuera a la cruz. Y todavía no alcanzaban a creerle del todo. Y eso entonces cuando las cosas dan un giro inesperado. Y esto fue en los labios de Tomás, de quien pensar que era un incrédulo no era ninguna sorpresa. Porque habiendo el Señor resucitado, no creía que fuera cierto. Y al aparecérsele, el Señor le dijo, no seas incrédulo. Por eso, que Tomás no cree algo, no es ninguna sorpresa. Señor, no conocemos el camino ni sabemos a dónde vamos. Entonces usted lo analiza bien. Tomás está desmintiendo la versión que el Señor Jesús ha dado. Que era, pues para mi interpretación, era como decirle, estás equivocado. Pero si le damos más vueltas a eso, sería, no te creo lo que tú estás diciendo. No hay tal cosa. Solo que esta vez Tomás habló por todos. No sabemos, no creemos, no conocemos. Y yo digo, bueno, nadie mejor que Tomás para tomar la suma de la incredulidad de todos ellos
y presentarle al Señor una idea. Esta vez Tomás habló por todos. Era algo así como: Maestro, las cosas que has dicho no las creemos. No las creemos así como tú las dices. Escucha a Tomás desmintiendo al Señor Jesús. Y que en realidad, si somos más exigentes, sería como decirle: estás mintiendo. Puesto que lo que dices no es así, es una forma de mentir. Escucha, Tomás. Qué manera tan categórica. Rechaza la versión que Jesús les ha dado, de que conocen el camino, de que saben a dónde va. Y le dice dos cosas en plural. Se convirtió en el portavoz, en el vocero de los otros 10 que quedaban. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos conocer el camino? Fíjese usted qué tanto conocimiento doctrinario tenían. Cualquiera diría el día de hoy: es que Jesús es el camino. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Dice que Él y los demás. Mira, Señor, de eso nosotros no sabemos nada. Pero eso que has dicho, Tomás, le diría yo, es desmentir al Señor Jesús. No digan que no se sorprende usted con ese detalle. Resultó que ahora ni sabían ni conocían. ¿Pero por qué esa queja? Es que la queja es producto de la incredulidad. Quienes le creen al Señor todo no tienen motivos de queja. Siempre detrás de un creyente quejumbroso está un creyente que tiene incredulidad. Y es cuando Jesús trata de razonar con ellos. Señor, qué condescendencia con tu pueblo, con tus hijos. No hay duda que ciertamente los amó hasta el fin. Y le dice a Tomás en el verso 6, Tomás, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buscas el camino soy yo para ir al Padre, para ir a las moradas de nuestro Padre. Yo soy el camino. Entonces, si yo soy el camino y ustedes me conocen, entonces sí conocen el camino. Están tratando de convencerlos, pero ellos están envueltos en incredulidad, en dudas. Sin el camino no podemos ir, y sin la verdad nadie puede saber, y sin la vida nadie puede vivir. Y voy a insistir, mis hermanos que me están escuchando, yo espero que estas cosas los bendigan sus corazones. Vayan poniendo eso en entendimiento. Lo que el Señor Jesús quería era que salieran a flote las deficiencias de su corazón. Y encuentra que no le creían, que le creían parte, pero no le creían todo. Y que al Señor o le creemos o no le creemos. A mí me sabe a miel ese detalle, que yo he resuelto muchos conflictos diciendo, si Él lo dijo, entonces así es. Y me agarro de ese brazo poderoso y me saca hasta la otra orilla. ¿Se ha dado cuenta de lo que ha sucedido? Fíjese usted lo que está pasando. El Señor Jesús empezó intentando consolarlos. Intentó consolarlos porque el capítulo 13 los dejó sacudidos.
espantados, no se turbe vuestro corazón. Pues resulta que empezó intentando consolarlos y resulta que ahora busca que le crean. ¡Qué retroceso tan grande! Y pienso, Señor, ¿acaso te equivocaste con la apreciación de escoger estos hombres que tienen estas deficiencias? Él diría no, pero deliberadamente, porque aquí hay que una cosa, el Señor Jesús está haciendo algo de manera deliberada. El quehacer del Señor no es ocioso. Y si está presionando y está haciendo algo sobre ellos, usted va a descubrir lo que está pasando. Y lo hizo de manera deliberada porque quería exhibir las deficiencias de sus pobres almas y descubrirlo y sanarlos antes de que llegara el momento difícil, cuando Jesús será aprendido, burlado, escupido, maldecido, y los discípulos habrían de dispersarse. Se hiere el pastor y se dispersan las ovejas. Ha hablado el Señor Jesús de su falta de confianza en Él. Pero conviene identificar cómo se manifiesta la falsa de confianza en el Señor. Esa es una cuestión muy interesante. ¿Cómo saber que un creyente en realidad no le tiene toda la confianza al Señor Jesús? Bueno, en el caso de ellos, su incredulidad se mostró, se expresó a manera de quejas. De nuevo vuelvo sobre esta cuestión. ¿Cómo saber que un creyente tiene deficiencias respecto a la confianza que le otorga al Señor Jesús? En el caso de los apóstoles, su incredulidad se expresó en ellos a manera de quejas. ¿Va conmigo? ¿Cuánto creyente es un montón de quejas? No tiene otra cosa más que quejas y quejas sobre lo que el Señor Jesús ha dicho. Como si Él no cumpliera sus promesas. Y es entonces cuando el Señor descubre que la fuente de esa deficiencia es porque ellos no lo conocían a Él. No era conocido de esos creyentes. El verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y otra vez los confronta y les dice, y desde ahora le conocéis si habéis visto. ¿Ustedes ya conocen al Padre? ¿Ya lo han visto? Se debieron mirar unos a otros. ¿Cuándo ha sido eso? Él ha llegado al corazón de sus temores, que son temores porque no se le conoce al Señor Jesús. ¿Qué tanto cree usted que conozca del Señor Jesús? Esa es una cuestión fundamental. Y entonces, por causa de esa incredulidad, el creyente resuelve sus dudas, sus quejas y sus temores, echando precisamente mano de las quejas. Es el instrumento más utilizado cuando no hay confianza en el Señor. Pues el Señor hace otra cosa. Intenta de nuevo hacer que le crean. Y ahora ya no es Tomás. Ahora es Felipe, que le dice, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. O sea, otra vez representando la opinión de todos. Es decir, con que nos muestres al Padre, con eso tenemos. Jesús les dice, tanto tiempo que he estado con vosotros
y no me has conocido. Diría: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Señor Jesús era la expresión de su Padre, Él como su Padre era. Felipe, hablando a nombre de todos, pone como condición, véalo de esta manera, Felipe condiciona al Señor si quiere que le crean. ¿Quieres que te creamos? Esa es la condición. No me diga que atrevidos estaban esa noche. Como condición para creerle al Señor, le dice que les muestre al Padre. Felipe condicionó su fe en lo que Jesús ha dicho. Y eso es también dudar de la versión que Jesús les ha dado. Algo así como: Jesús, a tu Padre no lo conocemos. Ni lo conocemos, ni lo hemos visto. La respuesta de Jesús equivale a que les diga: Felipe, ¿cómo me pides conocer lo que ya conoces? Qué decía: es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y yo digo, es esta una práctica muy común en la vida de los creyentes. Condicionar al Señor, al dueño del universo, al Salvador, al que nos rescató, condicionarlo. Y mucho creyente dice: pues le he pedido al Señor que haga tal o cual cosa por mí. Bueno, si Él la llega a hacer, entonces yo haré esto otro por Él. ¿Quién le dijo que Él está necesitado? De nada, atrevidos. Definitivamente el Señor Jesús ni siquiera estaba obligado a venir a morir por nosotros. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Eso no es más que el grito de los Felipes de todos los tiempos. Haz esto y me basta. A ver que el Señor haga eso y entonces ya lo voy a entender. No rete ni condicione al Señor, porque Él es el Señor. Algunos, aunque el Señor haya hecho muchas cosas por ese creyente, a ese creyente jamás le bastará. Jamás estará contento. Porque la incredulidad también produce descontento. Y sus palabras son las palabras descontentas. Y en el versículo 10 toca la deficiencia de ellos. Les está ministrando. ¿No crees, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La verdad, el que no quiere creer, no creerá por nada. Por eso, tan alegres reuniones que tuvo en Samaria con la mujer de Samaria y con los hombres de la ciudad de Samaria de Sicar, que le creyeron sin pedirle milagros. Esa es la fe gloriosa y verdadera. Le creo aunque él no haga ningún milagro. La fe de la mujer de Samaria. A la fe de la gente que le decía: ya no creemos por tu dicho, lo hemos oído. Él es el Salvador del mundo. Declaraciones impresionantes. Creyentes que no le creían. ¿Cree usted que este mensaje es para muchos creyentes? Yo digo que hay por montones. Y es entonces cuando Jesús hace algo que yo digo que no se hace con creyentes. Dice el versículo 11, la última parte. Fíjese lo que les dice el Señor con qué vehemencia. Creedme por las mismas obras. Que era igual a decirles: acepten mi testimonio solemne. Pero si a pesar de todo lo que han visto
en mí tanto tiempo no les basta. Lo que les he dicho no lo creen. Entonces yo les hago una propuesta. Créanme por mis obras, porque esas las han visto, para que son el aval para que crean en mí. El Señor Jesús haciendo eso, prácticamente rogándoles, insistiéndoles, créanme por mis obras, porque todas estas obras que he hecho son la prueba que todo lo que les he dicho es la verdad. ¿Ve con qué bondad el Señor está sanando su incredulidad? Era para que a muchos de nosotros nos tirara al bote del olvido. Sin embargo, Él sigue presente en nuestras vidas, favoreciéndonos. Él estaba sanando la incredulidad de la fe en su persona, deficiencia en lo que creían de Jesús mismo, deficientes en su fe personal. Yo le pregunto esta mañana a mi hermano, donde me esté escuchando, ¿cómo está su fe en la persona de Cristo? Verdaderamente, ¿capaz de creerle todo? ¿O solo unas cuantas cosas y de otras usted sí tiene duda? ¿Cómo está su fe en la persona de Cristo? Pero el Señor ha empezado a ministrar a sus almas y ahora va más allá de lo que ha dicho. Y ahora les da la más fuerte de las seguridades. Otro secreto más que va a darles. Y de nuevo el énfasis es la fe en su persona. Note cómo eso se repite. La fe en Él. Él es el fundamento de todo. Y les dice, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. El que cree en mí. Insisto, ¿se ha dado cuenta el énfasis que está dando a la fe personal? No que tanto cree del Espíritu Santo, no que tanto cree del Padre, no, que tanto cree de Jesús y a sus palabras. El que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y luego escala eso y les dice, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Lo ha visto? Sigue insistiendo en la deficiencia de la fe en Él. Primero fe en su persona. Y los milagros los pone como cosa secundaria. Por eso yo he dicho, no existe el ministerio de milagros. Existe el ministerio del evangelista. Y el evangelista predica sobre la salvación, sobre la redención que Cristo otorga. Y entonces es cuando después de ese mensaje de salvación vienen los milagros para ratificar lo que se ha dicho de la persona salvadora de Cristo Jesús. Pero los milagros no sustituyen la fe personal. La fe en la persona de Cristo es el asunto principal que no puede ser sustituida por lo que valgan los milagros. Son preciosos, pero los milagros jamás deben suplantar la existencia de la fe en su persona. Y en el capítulo, y en el verso 15 le dirá que el Padre, fíjese nomás, en el capítulo 15 se ha de descubrir esa sacudida que les dio a sus corazones. Voy a morir, voy a estar poco tiempo con ustedes. Que todo fue cierto. No era una ficción, pero eso sacudió profundamente el árbol que eran ellos. Mejor dicho, las ramas que estaban en el árbol fino que es Cristo. Habremos de descubrir en capítulo 15 que lo que estaba haciendo era que el Padre estaba podando a esos creyentes. Mi Padre lo podará para que lleve más fruto. Yo no sé qué le haya a usted aparecido.
yo estoy contento por estas cuestiones. Y yo le digo esta mañana, haga un resumen. ¿Cuánto incredulidad? ¿Cuánto le cree usted al Señor? ¿Todas sus palabras? ¿Algunas no? Voy a pedirle al Señor que nos bendiga esta mañana. Padre eterno, Señor, yo he presentado estas ideas, estas breves ideas a tus hijos, de tal manera que puedan verse descubriendo su incredulidad y la razón de sus quejas. Que esta mañana muchos hermanos te pidan perdón, Señor, solo para creyentes. Que te pidan perdón por su incredulidad. Guarda sus corazones y permite que la incredulidad no se produzca en quejas contra tu gloriosa persona. Padre, por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.